Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telesucesos y Radio Sucesos. Como le habíamos anunciado, estamos con el arquitecto Silverio Durán, quien es el presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Cómo analizar, arquitecto, lo que está sucediendo en Manabí? Yo fuera de micrófonos decía, si el sismo era cercano a Quito, ¿qué pasaba con Quito? Es la pregunta que todos nos hacemos al vivir en un país que permanentemente sufre este tipo de temas y debemos estar preparados para. ¿Qué pasa con las construcciones y edificaciones de la ciudad capital? Bueno, ante todo hay que tener en cuenta que existen ya las normas ecuatorianas de la construcción, han sido actualizadas, la Cámara de la Industria de la Construcción ha sido protagonista en este aspecto conjuntamente con el Ministerio de la Vivienda. El asunto viene que todas las ciudades, lógicamente del país, corremos un riesgo al no tener desde muchos años atrás lo que se debería haber aplicado, que son las normas NEC. Eso implica... ¿Cuáles son las normas NEC? Hay algunos capítulos, pero en lo que se refiere a esto y básicamente a las construcciones sismos resistentes, que son las que nos interesaría ahorita por el tema, son las que están especificando todo lo que se debe hacer en una construcción previa su edificación y durante su edificación. Eso quiere decir que deben estar todas las edificaciones primero organizadas y construidas por profesionales que somos los únicos que deberíamos hacerlos. O sea, es importante tener en cuenta que los profesionales dedicamos nuestra vida a prepararnos para hacer este tipo de construcciones. Entonces aquí vienen algunos elementos como son la planificación, o sea, la elaboración de planos que corresponden a los planos arquitectónicos, planos estructurales, los cuales deben estar regidos bajo estas normas, bajo estos principios, que son indispensables para que una construcción pueda resistir a estos embates de la naturaleza. Lógicamente tienen sus límites, pero eso le ayuda a usted a un objetivo primordial, que es el salvar la vida de las personas. Pero usted nos habla de la planificación, todo lo que tiene que ver con la parte estructural y cómo debe ser diseñada una edificación. ¿Qué ocurre con las normas ya cuando la edificación empieza a levantarse? Porque la pregunta, hemos vivido en la ciudad capital en estos últimos años un crecimiento impresionante de edificios. Por donde uno va, hay edificios en proceso de construcción. La norma está, usted señala, la norma está, existen los profesionales adecuados para trabajar en ello. ¿Qué sucede con los controles que debe ser de parte de la autoridad municipal? ¿Se está cumpliendo efectivamente con la edificación de acuerdo a los planos aprobados con normas sismo resistentes? Ahí también tenemos algunas cosas que explicar. Es de conocimiento general que alrededor de un 60% de las construcciones aquí en la ciudad son informales, o sea, quiere decir que no han tenido la participación de un profesional para su construcción, ni desde su planificación, pero para su construcción. Lógicamente el resto que tienen ya la intervención de estos profesionales tienen que pasar por el control, por la revisión del municipio, que en este caso ya tiene una entidad colaboradora que funciona en el Colegio de Arquitectos de Pichincha, la que revisa
y lógicamente da el aval para que esto se pueda continuar, que son las licencias. Ellos otorgan las licencias, lógicamente el municipio es en última instancia quien otorga la licencia. Quiere decir que deben pasar la revisión, que estén completamente de acuerdo a lo que dicen las normas, de acuerdo a lo que dice también el principio que debe funcionar en toda edificación, que son los controles en sismo resistencia, que eso en definitiva va a tener la posibilidad el usuario, que es a la final a quien está dirigido eso, de poder salvar su vida. ¿Por qué? Porque una construcción sismo resistente, un diseño sismo resistente va hacia allá. Lógicamente si uno ya tiene vive unos grados. en un inmueble, departamento, casa, en fin, ¿puede saber y lograr detectar si fue bien o mal construida ya cuando está viviendo allí? ¿O ya eso es imposible? No, sí es posible, porque el municipio tiene todo el registro. Todo el registro queda en el municipio si no lo otorga el mismo profesional que lo construyó. Usted me decía algo muy, muy cierto, que es después de que pasa la revisión del municipio. O sea, después que se aprueben planos, ¿quién controla que los planos se cumplen? Eso justamente nosotros estamos empeñados, porque esa obligación la tiene el municipio, pero lógicamente no tiene la capacidad operativa para poderlos realizar, y nosotros les hemos propuesto al municipio como Cámara de la Construcción que lo hagamos, porque tenemos el personal técnico, tenemos la infraestructura para hacer ese seguimiento, que es también importante, porque ahí vienen otras situaciones, que es el control. Primero, que se haga de acuerdo a lo planificado. Segundo, que se utilicen los materiales correctos, los materiales que dicen las especificaciones técnicas para ese tipo de construcción. Entonces, eso queremos hacerlo nosotros como institución privada, lógicamente en alianza con el municipio. Estas alianzas que ustedes están proponiendo, ¿qué pasa en otras ciudades? Ustedes son la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito. ¿Cómo trabajan de manera coordinada con las cámaras de la construcción de otras ciudades, de otras zonas del país, para que todas puedan brindar este apoyo a los diferentes municipios? Ecuador es un país que es propenso a sismos, a erupciones que generan movimientos en la tierra. ¿Cómo trabajar y cómo coordinar con las diferentes cámaras del país? Esto se basa en un principio ético, que eso lo deben desarrollar, y de hecho algunas cámaras también ya tienen su acercamiento en sus zonas, para que el municipio les permita también hacer el mismo seguimiento, porque eso es indispensable. Usted sabe que un técnico está preparado, sabe de las normas, sabe cómo planificar, cómo construir, y lógicamente eso va siempre en beneficio del usuario, va en beneficio de la persona que adquiere si hablamos solo de vivienda, que ellos también deben tener una cultura de aceptación, una cultura para que su inversión esté garantizada, utilizando a los técnicos, arquitectos, ingenieros, que le puedan hacer una vivienda segura, una vivienda que pueda preservar su vida, la de sus familias. Pero eso también viene aquí el aspecto social, que es de cultura, de decir, no es que me voy a ahorrar, como mucha gente piensa, me ahorro el costo de un profesional o de los profesionales que deban intervenir, porque aquí intervienen algunos profesionales, desde el que hace el estudio de suelos, el que planifica, el que hace los diseños estructurales y el que construye. Entonces, ahí la gente debe entender que no es un ahorro, mejor es un riesgo el que está corriendo cuando lo hace con personas empíricas que no tienen el conocimiento técnico. Es importante difundir y buscar profesionales realmente capacitados y que tengan las posibilidades. Ahora, hablando de la zona de desastre, arquitecto, vemos casas que están en pie y en el vecindario casas absolutamente destruidas. ¿De esto a qué se debe? ¿Qué tipo de construcciones tenemos en la costa ecuatoriana? Porque vemos a lo largo del litoral, uno puede arrancar en Muisne y llega casi hasta Guayaquil, por decirlo así, y vemos ciudades extremadamente golpeadas, pero en las que al mismo tiempo que
edificios se vinieron al suelo, otros permanecen en pie. Ahí también hay algunas cosas que nosotros estamos analizando como técnicos y revisando lógicamente cómo las construyeron, las que están afectadas y lógicamente las que están en pie. Ahí hay muchas cosas que decir. En unas podemos decir que fueron construidas en zonas de riesgo que nunca debieron haber sido construidas, porque a lo largo, usted conoce que a lo largo del tiempo ha habido algunos desastres, algunos terremotos, que eso lógicamente afecta a ciertas partes del suelo. Hay sitios que deben ser lógicamente estudiados, su estructura interna, el suelo debe tener un estudio para poder hacer edificaciones, sobre todo en altura, que eso es indispensable para saber sobre qué suelo voy a construir y qué debo hacer para poder construir, porque también se puede mejorar el suelo, pero dependiendo de muchas cosas. El tema ahí lo puede definir exclusivamente un profesional, no lo puede definir la persona que lo va a construir. Hay muchas construcciones también, lamentablemente, en la costa que han sido construidas informalmente, utilizando materiales no adecuados, el mismo uso de la arena de mar. Eso ha causado, como le digo, estas pérdidas, estos desastres. Usted bien lo dice, a lo mejor esta construcción que estuvo aquí se la construyó adecuadamente y no tuvo mayor afectación. La de acá se la hizo empíricamente o no, conociéndolo la realidad del mismo suelo, digamos, para hacerlo en términos entendibles. Entonces, repito, la utilización de los técnicos, de los arquitectos, de los ingenieros, es básico en toda construcción. Así vamos a preservar lo más importante, que es la vida. Es la vida y también los hogares en los que estamos viviendo. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, la presencia del arquitecto Silverio Durán. Él es quien preside la Cámara de la Industria de la Construcción de aquí de Quito. Él es muy claro al hablar de la importancia que cuando se construyen edificios, se construyen nuestros hogares, busquemos a profesionales expertos en el área, tanto para el tema estructural, el análisis del suelo y el diseño, y ocupar los materiales necesarios que pueden después proteger nuestras vidas. Los ejemplos que nos pone son muy claros. En la costa ecuatoriana hemos visto lo que ha pasado, no queremos que eso ocurra en otras ciudades. Él también pone a disposición del municipio y el apoyo de la Cámara de Construcción para garantizar controles. Si los planos son aprobados por la entidad municipal, hacer que a lo largo de la obra existan los controles necesarios para garantizar que se están teniendo los cuidados con las normas sismo resistentes y también con los materiales que se están usando en los edificios que se hacen a lo largo y ancho de esta hermosa ciudad. Nuevamente, gracias al arquitecto. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el doctor Jan Rath sobre la situación de salud en la zona de desastre. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016
Toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital, pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le hemos anunciado, estamos con el doctor Jan Rath. El tema de salud, doctor Rath, es muy preocupante en la zona de desastre. Fuera de micrófonos decíamos el tema de los cadáveres, los fallecidos, la situación psicológica de las personas que están allí y de las que llegan a ayudar. ¿Cómo debería enfrentarse esto? ¿Cómo ayudar de manera efectiva y no generar más problemas en la zona? Buenos días. Estamos de luto en el país. Una desgracia de esta magnitud no la vemos sino una vez en la vida probablemente. Y claro, las consecuencias directas vistas desde la capital pueden ser mucho más tenues que lo que debe ser estar viviéndolas en las provincias afectadas. Son 4 provincias de la costa, de las cuales Manabí y Esmeraldas son las más dramáticamente afectadas. La situación de salud no empieza todavía. Yo diría que recién ahora hemos visto los efectos inmediatos del terremoto. Habitualmente, esto se conoce, hay publicaciones de México, de Haití, de Honduras, de Chile, excelentes publicaciones que se encuentran en el internet inclusive, de cuál es el fenómeno, y en el mundo entero. El primer fenómeno es el impacto del movimiento, la caída de la casa, la muerte inmediata, es grave sí, pero es muerte. El rescate de las víctimas, que mientras más tardío sea, peores consecuencias para la víctima tendrá, y es relativamente fácil. No menosprecio lo que está pasando, digo, esto es fácil de resolucionar. Quizá por eso una subsecretaria del ministerio decía, hemos controlado todos los fenómenos. Bueno, han controlado los fenómenos, no han controlado nada, porque lo único que ha pasado es sacar las víctimas y curar heridas leves. Menos del 10% de las heridas de los terremotos, de acuerdo a las estadísticas mundiales, necesitan o requieren una atención especializada. Pero esto es en los primeros 4 o 5 días. El problema viene, curiosamente, desde hoy. Entonces, los problemas epidemiológicos en los primeros 4 días no existen. La gente se enferma de lo mismo que se enfermaba si no hubiera habido terremoto. Y lo que tiene es trauma, golpes, heridas, fracturas. De tal manera que es lo que nos viene psicológico también. Bueno, pero esto no es visible al momento. La capacidad del hombre para resistir el embate inicial del trauma psicológico es excelente. Por eso se ve tanto entusiasmo de la gente para ayudar. La gente aprende casi de inmediato después. Estas son experiencias médicas relatadas. La revista Lancet lo publica con miles de ejemplos. La gente aprende muy rápidamente a vivir. Se agrupan, se genera un sistema de apoyo. El problema viene después. Y seguramente los traumas psicológicos, lo más importante es en las fases tardías. A partir de la 3ª, 4ª semana y hasta el 6º mes y toda la vida. De tal manera que hay que reconocer estos factores ahora que el entusiasmo está haciendo que llevemos medicamentos de gran sofisticación al frente de batalla y no es necesario. Seguramente lo difícil para el ministerio y sobre todo para la estructuración de un sistema de salud adecuado que está participando la empresa privada en forma espectacular, hay que reconocerlo, es que sea organizado y que sepamos en qué etapa y en qué momento debemos actuar.
Oí que están llevando antidepresivos. No, los antidepresivos demoran 1, 2, 3 semanas en actuar y no se le puede dar antidepresivos a una persona con duelo. Si a uno se le muere el gatito, uno sufre y está con duelo y está deprimido, pero esto no significa que sea una patología. Complejo, es un tema en que vamos a ver cómo nos desenvolvemos, pero de largo alcance. En esto que usted menciona de largo alcance, el tema de epidemias, además es una zona calurosa en donde ya existe temas permanentes. Uno puede hablar de dengue, puede hablar de cólera, puede hablar de chikungunya, de zika, en fin. ¿Cómo debería enfrentarse como país para generar cierto espacio de tranquilidad, al menos en el tema salud? Hablamos también del tema salubridad, ¿qué ocurre con los cadáveres? ¿Qué puede generar esto? Usted ya mencionó, son 5 días de lo que pasó, ya se empiezan a enfrentarse otros temas, además del horror del terremoto. Bueno, este es un tema también bastante bien conocido. Las primeras 2 semanas, las enfermedades que van a aparecer están relacionadas con las enfermedades que cotidianamente estaban en esa población. Habrá gripe, habrá esto, habrá lo otro, que siempre está presente. Todo. El problema viene después. Los cadáveres per se no representan un riesgo mayor. Esto es interesante. Se sabe que los cadáveres quizá puedan contaminar las aguas por la defecación de un cadáver que contamine aguas, pero en sí el cadáver no va a tener ese problema. Se está actuando bien sobre los cadáveres, hay un buen protocolo, se les pone caliza, se les evita la putrefacción inmediata y se los está enterrando bajo tierra. Algunos están enterrados en vida y estos cadáveres van a dar putrefacción, van a dar mal olor y son difícilmente vías de contaminación de enfermedades sofisticadas, porque algunas enfermedades de los cadáveres por contaminación de cadáveres son sofisticadas. Entonces, lo primero, las enfermedades comunes. Si había epidemia de influenza, va a brotar rápidamente la influenza. Si había epidemia, ¿para qué estamos necesitando el plan estratégico del Ministerio de Salud en cuanto a la epidemiología de la zona? Que no existe. No tenemos información semanal. ¿Qué se nos viene? Lo que sabemos que existe. Paludismo. Esta es la riqueza del agua dañada. Cuando es salina es menos, pero cuando no es salina es bastante más. El crecimiento de los mosquitos. Claro, vemos imágenes de Chonin, donde tenemos casas derruidas sobre el agua. Claro. Y esto va a permitir crecimiento de los moscos. Y ya con eso tenemos todas las epidemias, entre las cuales teníamos una poquita de Zika que estaba habiendo en el país, pero que ahora podría multiplicarse, el paludismo que va a renacer casi con toda seguridad, el dengue. Pueden aparecer otro tipo de enfermedades que se destacan por roedores, moscos, ratas o ratones que pican, porque van a salir, estos animales van a salir, van a reflotar. De tal manera que eso es lo que se nos viene. Por supuesto, la varicela podría entrar a formar parte de las enfermedades nuevas y del sarampión. Si había algún caso, el sarampión sobre todo. Hay algunos que aconsejan hacer vacunación masiva de sarampión en estos casos. Es un tema discutido en la medicina. Pero se nos vienen ya este tipo de problemas. Y por supuesto los de la contaminación. ¿Cómo está la alcantarilla? Aquí no hay agua. Bueno, ¿y hay alcantarilla? ¿O está rota la alcantarilla? No sabemos, hay una serie de datos que se irá consiguiendo y se irá analizando luego del golpe tan fuerte vivido. Entonces, ¿qué viene? Diarreas. ¿Qué es lo primero que vamos a tener? Gran epidemia de diarreas, de gastroenteritis, con fácil contaminación similar entre gentes, porque la defecación sigue y... Además no hay agua corriente, esas son una serie de elementos que generan problemas. Tenemos problemas de enfermedades respiratorias altas por el hacinamiento, donde van a estar muchas gentes reunidas, a pesar de que el hacinamiento en la costa es un poquito menos impactante. Están abiertas estas... Están en pistas de aeropuerto, en estadios. Están en sitios abiertos, sin embargo, una gripe, una influenza, un H1N1 de haber, va a ser una cosa terrible. El problema es muy serio y de largo alcance. Hemos de repetir eso como importante. Es de largo alcance. No se necesitan millones de medicamentos en este instante. Simples analgésicos, antibióticos, los más elementales en la primera fase. Después hay a buscar y a erradicar las infecciones complejas que empiezan a aparecer más tardíamente. Es difícil. A mi personal criterio, el Ministerio de Salud no tiene la capacidad de respuesta al desastre, no hay experiencia. Habría que contar con la ayuda de Chile. Creo que la ayuda de México es importantísima.
Honduras tiene mucha experiencia para poner temas relacionados con nosotros. Son situaciones similares, climas similares. Ahora, ¿cómo capacitar a los voluntarios que deben ir allá? Si uno piensa en el tema salud, usted ha sido profesor de la Facultad de Medicina por muchísimos años, ha sido decano, ¿cómo capacitar a esos jóvenes para que efectivamente vayan a ayudar en determinados momentos? No queremos que todos vayan ahora, usted dice esto es de largo aliento. ¿Cómo empezar a generar apoyo desde Quito y las otras ciudades que no hemos sufrido el problema, pero apoyo efectivo y real a la zona? El terremoto abre huecos, abre brechas, y ahí está una de las brechas, la falta de formación de los muchachos en desastres. Empezar a capacitar en este instante es bastante más complejo. Aquí traje un dato interesante, el total de médicos que están en Esmeraldas en la actual, no médicos, personal de salud en Esmeraldas es el 2,69% del total de personal de salud del país. Y el de Manabí es de aproximadamente el 6,75%. ¿Cuántos especialistas hay en Esmeraldas? Apenas el 1,63% de especialistas, mientras que en Manabí llega a 6,44%, es una provincia más grande. ¿Cuánto tiene Manabí? 1.400.000. ¿Cuánto tiene Esmeraldas? 500.000 habitantes. En esas dimensiones hay muchísima gente que vive en la zona que debería ser la primera en llegar. Hay un impacto terrible en las brigadas que no tenían experiencia, médicos jóvenes, enfermeras y personal civil, porque el impacto psicológico casi inmediato se da en este personal. Más aún, hay que renovarlo periódicamente y muy rápidamente. De ahí la ventaja que han venido los topos chilenos, que tienen una experiencia vasta y un temple bien fuerte como para tolerar. Es harto complejo, es difícil. Yo me temo que esto va a requerir una colaboración permanente durante 6 meses y que es necesario que el Ministerio constituya en este mismo instante un comité de riesgo que no necesariamente estará formado por los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud, con gente con más experiencia que oriente a las políticas a seguir. No es cuestión de medicamentos y que la industria farmacéutica no le está dando medicamentos. Ahora muy pocos, analgésicos, un antibiótico, seguramente una cosa más que sencilla. Al cabo de 2-3 semanas vamos a necesitar tratamientos más sofisticados. La estructura sanitaria está hecha pedazos, la local. Entonces ahora estamos mandando a Quito, a Guayaquil. Se están armando los hospitales de campaña, los hospitales móviles. Sí. Esto va a ser un tema que va a durar. En síntesis, es un problema muy serio, de dimensiones gigantescas, un Ministerio de Salud no preparado para desastres. Esto no es una ofensa al gobierno, no estoy atacándole al gobierno, estoy hablando simplemente de lo que vemos en la realidad. Y lo que usted decía, las facultades de medicina tampoco preparan a los médicos para crisis y desastres. Pero ¿por qué esto al vivir en el Ecuador? Porque todos decimos, hace unos días, y lo hemos reiterado en varias oportunidades, nos dicen, cada siglo hay 20 terremotos, posiblemente al menos una erupción volcánica. ¿Por qué no nos preparamos, médicos y toda la población, para este tema? Simplemente voy a hacer una parodia que puede sonar chistosa, es decir, ¿por qué la mujer no se prepara para el divorcio? No, se prepara para el matrimonio. ¿Y qué cantidad de divorcios existen? Y probablemente uno dice, pero bueno, apenas nace a la mujer, deberían estar entrenándole para el divorcio, para la falta de la pareja. Y no es así. Entonces nos olvidamos. Esto va a ser un fervor, octubre, noviembre, ya llegamos a las elecciones, ya vendrá lo que venga, y nos habremos olvidado. Nos habremos olvidado como Colombia olvidó a Armero. Murieron 20-30.000 personas tras la erupción del volcán. Fue una cosa terrible. Como Chile ha superado sus cosas y como Japón ha superado sus cosas. Pero ellos permanentemente están trabajando en eso. No es que tiemble más o tiemble menos, están y están preocupados en Ese es el problema que yo le he contestado en una sola pregunta en otra entrevista que me han hecho. El problema de aquí es la pobreza. Cuando ya termine todo esto, dedicar campañas para preparar ante un eventual fenómeno después de 20 o 30 años, normalmente no se lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la plata hay que gastarla para lo que está sucediendo ahora. Es bien complejo. La profilaxis es la madre de la medicina. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo gastarme en profilaxis cuando ya tengo enfermos vivitos ahí? Es problema de dinero, es problema presupuestario, es problema de una conciencia que se toma a través de los años. Chile, Japón, estamos poniendo ejemplos de países. Japón es algo extraordinario. Después del último accidente que hubo de la explosión de las... Con el tsunami, terremoto. Ahora está enfrentando otro de menor magnitud, pero uno ve la capacidad de recuperación. Tienen una recuperación y una población totalmente diferente. También de esto va a depender el grado de depresión.
Mientras más avanzado es el país, más depresión existe posterior. Mientras más avanzado, más depresión. Lastimosamente, la demasiada nos cultura. genera cierta tranquilidad en el tema psicológico de las zonas. Con los niños debemos trabajar desde ya. Quizá con ellos es donde más tenemos que trabajar. ¿Cómo estos niños que se quedan sin padres, sin madres, sin techo? Sin escuela, sin profesores. ¿Quién les da cariño? ¿Quién les da amor? Que los psicólogos actúen, sí, puede ser. Que las trabajadoras sociales actúen, sí, también. Pero es bastante complejo y penosísimo lo que estamos viviendo en el país. Gracias al doctor Jan Rath. Él es muy claro al hablar de todo lo que debería trabajarse. ¿Algo más quiere agregar, Jan? Sí, una cosa muy importante. Mi hijo, en las intenciones por hacer alguna ayuda, ve tantas ayudas. Él no es médico, a Dios gracias. Él fue más prudente que yo. Ha creado una página que va a salir en la prensa hoy día, mañana. Help me to help. Ayúdame a ayudar. Es un plan de recolección de dinero en el mundo, a través de la red, a través de Crown Rise, que intenta recolectar dinero. Ayer lanzaron la página a las 11 de la noche y ya tenían $150 de contribuciones de gente de otras partes del mundo para la reconstrucción de las casas en el futuro. Ese es un plan de largo aliento que habrá que apoyarlo, no porque sabe mi hijo es uno de los 6 muchachos que con entusiasmo se han pasado trabajando en la creación de este medio de reconstrucción del país. Hay diferentes formas, todos debemos ayudar, pero lo que dice el doctor Rath, hay que planificar, hay que mirar y lo más importante, este momento él señala que se necesita elementos paliativos para el tema médico, es decir, algún tipo de analgésico, un antibiótico muy básico, pero en el día después, es decir, la próxima semana, de aquí a 15 días, el ministerio y los sectores vinculados a salud deben hacer campañas muy agresivas para evitar epidemias, para garantizar la protección de quienes viven en la zona de desastre. Nuevamente, gracias al doctor Jan Rath. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el economista Carlos Marx Carrasco. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el economista Carlos Marx Carrasco. Él es muy conocido por todo el país por sus diferentes funciones. Él fue director general del SRI, posteriormente fue ministro de Trabajo y actualmente está a cargo de la Comisión de Ética y Disciplina de Alianza País. Economista Carrasco, ¿cómo desde el Movimiento País están viendo lo que está aconteciendo en el país? Por un lado, estamos en año preelectoral, ustedes tienen las reuniones de carácter político,
pero al mismo tiempo, lo que decía el doctor Rad, vemos lo que pasa en la zona de desastre. Son 5 días luego del terremoto y muchos todavía estamos atónitos, asombrados, y hay que saber cómo debemos actuar. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Comienzo por expresar mis sentimientos de solidaridad con tantos compatriotas, tanto ecuatorianos, sobre todo de la región costanera, que está sufriendo tremenda desgracia provocada por el desastre natural, por un terremoto. Escuché muy atentamente la entrevista anterior, pude aprender de ella y cada vez me doy cuenta que las consecuencias, que el desastre, que lo que está ocurriendo en el país es más grande de lo que yo mismo me imaginaba. Y en ese sentido yo creo que lo que menos podemos hacer los ecuatorianos es politizar para nada la situación. Yo creo que es la hora más bien que demanda la unidad de todos los ecuatorianos. Espero que aquí no haya ni oficialismo ni oposición, y para enfrentar la situación hagamos todos, absolutamente todos, causa común. Veo con buenos ojos cómo efectivamente está ocurriendo esto. La sociedad civil, la empresa privada, la juventud, los distintos prefectos, alcaldes, etcétera, etcétera, están, diría yo, portándose a la altura de las circunstancias, pero claro, hay que tomar en cuenta que lo que viene quizá es más grave que lo que ya ha ocurrido. Los efectos se sentirían a largo plazo y lastimosamente no estamos absolutamente preparados para situaciones como estas. Desde país existe un sentimiento solidario y el compromiso firme por enfrentar, despolitizando el tema, y por enfrentar de la mejor manera para que ojalá las secuelas, los impactos negativos que queden de esto sean los menores posibles. Economista, usted habla de los impactos, todos somos conscientes de que esto no tiene ningún y no debe tener ningún tinte político, todos debemos ayudar de manera organizada a las zonas de desastre, y no ahora, son meses de ayuda solidaria, de buscar reconstruir las zonas que se vinieron abajo, tanto en la parte física, por decir así, edificaciones, espacios, pero también la parte psicológica de quienes se sienten afectados. Pero al mismo tiempo vemos la visita del presidente de la República y usted que estuvo a cargo del SRI. ¿Qué significa para el país 1 o 2 puntos más en el IVA? Porque esto es lo que va a generar reacciones de carácter más bien político. Sí, los efectos humanos, sociales, psicológicos, sociológicos son sin duda los más fuertes y como que no tienen recuperación ninguna. Una vida humana que se pierda, pues no hay vuelta. Esa pérdida es la más lamentable. Los impactos psicológicos, sobre todo, como decía el doctor Rad, de los niños, es lo que más nos debe preocupar. Pero más allá de estos temas que son los fundamentales, los temas humanos, en la parte de infraestructura civil, de vialidad y lo que tiene que ver con la parte económica, de la pérdida de fuentes de trabajo, de la pérdida de actividad económica en general, sobre todo en las provincias de Manabí y Esmeraldas, eso se enfrenta con proyectos que sean inteligentes, que sean sostenibles en el tiempo, pero por supuesto también con financiamiento. El presidente de la República anoche en la cadena anunció cuáles serían las medidas tributarias, las medidas económicas para enfrentar solidariamente la situación. 2 puntos de aumento en el IVA durante un año, ha dicho un día de sueldo hasta por 5 meses, dependiendo del nivel remunerativo de $1,000 en adelante. Se ha planteado también 3 puntos de aumento en el impuesto a la renta para sociedades. Antes ya tenía el 25%, hoy está en el 22%, pero por este año se deberá incrementar 3 puntos adicionales. Además de esto, un impuesto patrimonial
para personas naturales del 0.9% a partir de un patrimonio de $1 millón. Ahí no aclaró el señor presidente de la República si será $1 millón por persona o en sociedad conyugal se requerirá de los $2 millones. Entiendo que ya se aclararía. En cuanto a los montos que se podrían recaudar de cada uno de estos componentes, a grosso modo, refrescando un poco la memoria de las cifras recaudatorias, los 2 puntos del IVA podrían representar unos $70 millones mensuales. Estamos hablando de $840 millones anuales. La recaudación ha venido cayendo de manera significativa. Estábamos ya en cerca de $50 millones mensuales, pero ha caído por la situación económica derivada sobre todo de la caída en el precio del petróleo. En todo caso, son 840 millones que estimo se podrían recaudar con estos 2 puntos de incremento en el IVA durante un año, el único año de aplicación de la medida. El 0.9% de impuesto al patrimonio, dependiendo si es que es en sociedad conyugal o no, faltaría esa aclaración, pero una estimación, repito, otra vez muy al ojo, esto podría representar cerca de unos $100 millones más. El día de remuneraciones, quien gane de $1,000 en adelante. ¿Y esto funciona? Este día de remuneraciones, tanto para el mundo público como para el mundo privado. Sí. Todas las personas que ganen de $1,000 en adelante darán un día de sueldo. El primer mes si tienen 1,000 y así hasta los 2 días si tienen 2,000, etcétera. Quien gane más de $5,000 dará 5 días de sueldo. Y no es solamente para personas que trabajen bajo relación de dependencia. No es solamente para ellas, sino también para el libre ejercicio profesional, lo cual me parece absolutamente pertinente. ¿Y el organismo recaudador sería el propio SRI? Entiendo que se le encargará completamente al SRI. Digamos, los notarios, por ejemplo, no trabajan en relación de dependencia, pero estaría muy bien, ellos mismos yo creo que estarán absolutamente prestos a este aporte solidario. En todo caso, estamos hablando de tal vez otros $100 millones. Los 3 puntos de incremento en el impuesto a la renta, cuando la recaudación experimentaba un crecimiento sostenido en el tiempo, aquello era cerca de $300 millones, 100 millones por cada punto, como ha venido disminuyendo, y seguramente este mes que aún no concluye abril, y que es cuando se recauda el impuesto a la renta de sociedades, entiendo que apenas se habría superado los $200 millones por los 3 puntos. Es decir, que estamos hablando de 200 más, en total 840 más aproximadamente 400, son como $1,200 millones los que se recaudarían con estas medidas solidarias emergentes que el señor presidente de la República ha anunciado. Estoy convencido que no habrá persona que diga no. Yo creo que... Bueno, hay muchas críticas en redes y hacia allá queríamos ir. ¿Cómo cuando el país entero se ha volcado a ayudar? Hemos visto caravanas, hemos visto niños, hemos visto hombres, mujeres, organizaciones, todos llevando ayuda. Estas medidas no generan más bien una reacción negativa cuando es el lado obligatorio versus la solidaridad que se ha visto de manera voluntaria. Usted es parte del Movimiento País, ¿no puede afectar incluso al movimiento el hecho de que por ley nos obliguen a donar cuando uno ya donó de manera voluntaria? Bueno, conozco que se han dado donaciones voluntarias importantes, sí, conozco, se ha hecho público. Bueno, además yo sí creo que lo que hace en materia de solidaridad la mano izquierda no tiene por qué enterarse la mano derecha. Yo creo que eso es así. Sin embargo, se han hecho públicas algunas aportaciones solidarias de ciudadanos prestantes de la patria. Pero la pregunta es, aquello sumado no sé cuánto dará, ese aporte total de la comunidad, de la sociedad, serán, no sé, $50 millones, 100 millones, no me atrevo a dar una cifra, pero
lo que se requiere es bastante más que eso. Pregunto, ¿quién está ayudando a resolver los problemas de la vialidad? ¿Quién está ayudando a resolver los problemas de la infraestructura, energía eléctrica, agua potable, escuelas, centros de salud, hospitales? ¿Quién está ayudando a desarrollar fuentes de crédito para la actividad productiva, para la construcción, etcétera? Y aquello con estos aportes micro importantísimos ayudan, pero no resuelven el problema. Para la resolución del problema se requiere bastante más que esos importantísimos aportes personales solidarios. Por lo tanto, yo creo que no puede simplemente dictarse una ley, un decreto, una declaración de buena voluntad y decir, pues pido a los ecuatorianos que contribuyan solidariamente como a bien tuvieren de acuerdo a su capacidad contributiva y con eso el problema se enfrenta y se resuelve. Me parece que no, en cualquier parte del mundo, escuchaba pasar revista del caso de Japón, del caso de Chile, de Honduras, de México, en todos es el Estado, a través de la fuerza y la potestad que la Constitución, que la ley, que la propia sociedad civil le entrega, le corresponde hacer al Estado. Otra cosa sería el análisis de si son o no son razonables las medidas, si son o no son constitucionales, porque incluso en un estado de excepción las medidas tienen que ser constitucionales. En los artículos 300 y 301 de la Constitución de la República marcan cómo habrá de aprobarse un proyecto de tributario, cuál es la potestad, el principio de reserva de ley, de legalidad, etcétera, pero los ejes de la política tributaria claramente están establecidos ahí. Suficiencia recaudatoria, uno de ellos, y aquí se requiere suficiencia recaudatoria para enfrentar el problema. Se habla de equidad, es decir, más al que tiene más, menos al que tiene menos. Se habla de simplicidad, de eficiencia, de progresividad, de equidad, de priorización de los impuestos directos, entre otros. Esos son los principios o ejes rectores de la política tributaria y están. No creo que se pueda decir que no están, porque por ejemplo el IVA, por definición es un impuesto regresivo, estoy de acuerdo, pero se mitiga la regresividad del IVA en Ecuador cuando buena parte de la canasta básica de consumo tiene tarifa cero y por lo tanto al pobre le afecta relativamente menos por este hecho, porque el que apenas gana el básico, lo que compra no está en su gran mayoría, como el 80% no está gravado con IVA, pero esta relativa regresividad de los 2 puntos del IVA se compensa con la progresividad del tema utilidades, 3 puntos, del día de sueldos y por supuesto del impuesto patrimonial. Pagar el que tenga $1 millón de patrimonio el 0,9%, es decir, $9,000, yo creo que es una cantidad absolutamente razonable, $9,000, que en aras de la cohesión social, de la solidaridad, yo creo que está bien. Incluso, a pesar de que no hay que politizar este momento, puede darse una situación que los efectos políticos de una mala política o de una mala actuación o de una mala reacción frente al hecho puede pasarle factura política a quien actúe indebidamente. Quien se oponga, me parece a mí, sobre todo desde organizaciones políticas, partidos políticos, líderes políticos, quien se oponga a esto puede que la ciudadanía le pase factura, porque aquí yo creo que a las personas se los conoce en los tiempos difíciles. Y lo que usted decía, hay mucha gente que está ayudando y de manera anónima también. Ahora veíamos y relatábamos temas, hay comunidades enteras, es
La Troncal, Balsar, o sea, es la comunidad de que vaya ayuda de manera anónima. Hay una serie de elementos. Ahora, ¿qué ocurre? Cambiando el tema, economista con Alianza País, ¿cómo están trabajando para la convención que tendrán en estos meses? ¿Cómo están avanzando en sus proyecciones políticas? El terremoto fue algo que nos movió a todos y ha cambiado la agenda radicalmente, pero ¿qué está pasando al interior del Movimiento País? El 5 de junio entrante en la ciudad del Puyo se tendrá la Convención Nacional del País, en la que se discutirá básicamente el plan y programa de gobierno. El plan y programa que se instrumentará a partir del 2017. Para el 2017-2021. Ese creo que es lo fundamental. Se renovará la dirigencia del movimiento País, no es partido político. Lamentablemente, para mi opinión personal, yo habría preferido que sea un partido, pero es un movimiento, y creo que se aprobarán también las líneas básicas para la selección de candidatos. Yo no creo que en la convención se vayan ya a definir los candidatos. Además, recordamos que la ley exige primarias, entonces es otro tipo de proceso. Claro, exactamente, ahí habrá que procesar debidamente, porque en la política la parte fundamental creo que radica precisamente en el escogitamiento de los candidatos, porque lamentablemente, y ahí tenemos que avanzar bastante, baste recordar las declaraciones del señor Durán Barba, que dijo que, sin tratar para nada de ninguna ofensa ni mucho menos, pero dijo que ganó la alcaldía alguien que no conocía Quito y que el alcalde anterior había realizado una alcaldía perfecta, más o menos lo que dijo el señor Durán Barba. Entonces, precisamente yo creo que con esa experiencia el candidato no es una salsa de tomate. El candidato a cualquier dignidad, concejal, consejero, alcalde, prefecto, presidente, asambleísta, el candidato es un servidor que debe reunir las condiciones como para servir a la comunidad, como para el bien común. El candidato, sí, yo entiendo, requiere un carisma mínimo, pero las cualidades no pasan solamente por sonreír ante la pantalla. Creo que esa no es la condición única, puede ser importante, pero hay otros factores que hacen de un candidato como la carta que la comunidad requiere para que sea su mandatario, precisamente. Consecuentemente, incluso debo como autocrítica señalar que en las elecciones en las que tuvimos un revés, en las elecciones seccionales, precisamente el proceso que falló fue el proceso de selección de nuestros candidatos. Yo mismo había alertado, recuerdo, de tal o cual persona que no cumplía con las condiciones suficientes como para representar a país, como para ser candidato. Ese proceso tiene que hacérselo de la manera más democrática posible. La reunión del 5 de junio va más bien a mirar el plan de gobierno y a planificar cómo escoger los candidatos. Sí. Hay opciones seguramente que tienen ustedes, pero este proceso de candidaturas demorará un tiempo más. Sí, al menos mi posición personal es que las candidaturas queden definidas allá por el mes de octubre. O sea, ya vísperas de las elecciones, prácticamente. Sí, vísperas de las elecciones. Inscripción de candidaturas. Exacto, que el proceso sea absolutamente democrático, que el proceso sea absolutamente reflexivo, que no sea sectario. Esto demanda primero la unidad de la militancia, de los adherentes de país, la unidad, y que todos sepamos que finalmente cuando se defina quién será el candidato a tal o cual dignidad, todos trabajemos por ese candidato, por más que no haya sido el candidato de la simpatía personal. Ese también es una condición básica en las elecciones anteriores. Recuerdo, bueno, habían 2, 3 candidatos,
ganaba tal candidato, los adherentes, los simpatizantes de los otros candidatos que no ganaron en las primarias o cualquiera que haya sido el esquema, bueno, simplemente ya pues decían que trabajen los del grupo de él. Y ahí su función es muy importante, porque usted trabaja en lo que tiene que ver con disciplina y ética al interior de Alianza País. Precisamente desde la Comisión de Ética y Disciplina siempre hemos llamado a la concordia y evitar la discordia, siempre hemos llamado a la unidad, siempre hemos llamado al respeto, a la crítica y a la autocrítica. Yo creo que una organización política que no sea capaz de llevar adelante los procesos con total autocrítica y además que sepa receptar la crítica de los que están fuera de la organización, en este caso fuera del gobierno, yo creo que no nos va bien. A la crítica de la oposición se la debe considerar, a esa constructiva, a esa bien traída, se la debe considerar como un asesoramiento gratuito para quien está en el ejercicio del gobierno. Y la autocrítica al interior es lo único que permite ir corrigiendo, enmendando los errores, llenando las omisiones, etcétera. Yo mismo de la entrevista anterior, créase, escuché posiciones que son críticas también, pero son totalmente constructivas. Para mirar el tema salud. Exactamente, hablaba del Ministerio de Salud y yo trataré de ponerme en contacto con la señora ministra y le haré un comentario constructivo, por supuesto, y autocrítico de esto, porque me parece fundamental. Entiendo que estarán tomando las precauciones, pero de todas formas lo que abunda no daña. Así es, muchísimas gracias al economista Carlos Marc Carrasco. Con él hemos hablado de varios temas. Al haber estado a cargo del SRI por varios años, hemos indagado sobre su visión y también cuantificar a grosso modo, como él decía, lo que significarían los impuestos anunciados el día de ayer. Él es muy claro al decir, está muy bien la ayuda voluntaria, la solidaridad es digna de felicitación, pero el gobierno es quien hace la obra y por lo tanto tiene que recaudar fondos adicionales para reconstruir Manabí, Esmeraldas y todas las zonas afectadas. Por otra parte, al hablar del Movimiento País, la reunión de ellos es el 5 de junio próximo. Él también habla de que se tratará el Plan de Gobierno 2017-2021 y que se delinearán la forma de buscar las candidaturas o nominar candidaturas. Él considera a nivel personal que estas deberían definirse ya por el mes de octubre, no antes, para que exista un trabajo y se logren conseguir cuadros afines a la lógica del movimiento. Nuevamente, gracias al economista Carlos Marc Carrasco. Alabamos también el escucharle, que es bueno como gobierno escuchar la crítica constructiva. Ha puesto el propio ejemplo del doctor Jan Rath para mirar qué se puede mejorar en el área de salud. Esto es muy sano en cualquiera de los sectores. Gracias a todos nuestros invitados, gracias a ustedes, gracias a nuestros anunciantes como la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, AIPMAPS y también a Humana. Gracias por habernos acompañado. Estaremos con ustedes el día de mañana a partir de las 7 horas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Se detuvo con los